Oiga bien, el Dios que multiplica The dice, God who multiplies says, comerán y sobrará. they shall eat and have some left. Una de las palabras más esperanzadoras de la Biblia One of the most encouraging words in the Bible la encontramos en Isaías 55, los versos 8 y 9, we find in Isaiah chapter 55 verses 8 and 9, donde Dios mismo dice, where God himself says, porque mis pensamientos no son vuestros for pensamientos, my thoughts are not your thoughts, ni vuestros caminos, mis caminos, neither are your dice ways Jehová. my ways, declares the Lord. Como son más altos los cielos que la tierra, For as the heavens are higher than the earth, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Y eso es un pasaje bíblico esperanzador, And that is a scripture of hope, porque significa que la mente de Dios está muy por encima de la de nosotros. because it means that God's mind is way above ours. El conocimiento de Dios está muy alto y su propósito es más excelso que lo que nosotros podemos pensar. God's understanding is much higher and better than ours. De manera que ni los pensamientos de Dios ni sus caminos son como son los nuestros. In such a way that God's thoughts and his ways are nothing like our thoughts and our ways. Dios se manifiesta en el nivel humano, God manifests himself here at the human level, pero Dios está más alto que el nivel humano. but he functions on a higher level. Nosotros vivimos dentro del tiempo. We live within time. Tenemos una mente finita, We have a finite mind, pero nuestro Dios existe fuera del tiempo. but our God exists Él outside es of time. eterno. He's eternal. Su conocimiento y su perfección no pueden ser entendidos His understanding and knowledge cannot be understood a través de nuestra mente humana. through our human minds. Pero ese Dios tan grande y tan But maravilloso that God that is so great and so marvelous decide revelarse a nosotros. has decided to reveal himself to us. Él quiere presentarse a nosotros para que podamos conocerlo. He wants to present himself before us so that we could get to know him. Aún dentro de nuestra incapacidad, And even within our incapabilities, Él se relaciona con he nosotros. still chooses to relate ¿Y with sabe us. por qué se relaciona contigo? And you know why he wants to relate with Porque you? Él te ama. Because he loves you. Porque Él quiere tener una relación personal contigo. Because he wants to have a personal relationship Porque aunque with Él you. es tan grande y tan maravilloso, Because even though he's so great and so y marvelous, nosotros tan pequeños y tan and limitados, we're so small and so limited, Él nos llama a su pueblo. he calls us his people. Él nos llama a sus He ovejas. calls us his sheep. Y el Salmo 100 dice, Psalm 100 says, pueblo suyo somos We y are ovejas de su prado. his people, and we are the sheep of his pasture. Cuando nosotros leemos la Biblia, When we read the Bible, encontramos que Jesús sanaba a los enfermos. we see that Jesus would heal the sick. Esta mañana estudiamos que Jesús resucitaba a los muertos. This morning we talked about how Jesus resurrected the dead. Y hay algunos pasajes bíblicos que hablan And there's some biblical passages that talk about de que Jesús multiplicaba los alimentos. that Jesus would multiply food. Esto es algo que cuando nosotros leemos en la Biblia, And this is something that when we read it in the Bible, primero lo creemos por fe. first we believe it through faith. Pero cuando nosotros podemos creer que Jesús sana, But when we believe that God que can Jesús multiplica heal, multiply, y que Jesús tiene poder sobre la that he muerte, has power over death, llega un momento en nuestra there vida comes a moment in our lives cuando empezamos a experimentar esa obra de Dios en nosotros mismos. when we begin to experiment those works of God in our own lives. Y ya no lo creemos solo por fe, And then we no longer believe it by faith, sino que ahora lo tenemos por testimonio y por experiencia, porque Dios es todopoderoso. but we then believe through testimony because we have the testimony. Una de esas áreas en las que el Señor quiere enseñarnos a confiar en Él, One of those areas that God wants us to learn to trust in en him el año 2019, in the year 2019 es en el área de la multiplicación. is in the area of multiplication. Hay una diferencia There's a difference entre sumar, between adding entre añadir and between adding y multiplicar.
and multiplying. Si ustedes recuerdan cuando fueron a la escuela, If you remember when you were in school, la primera función matemática que aprendimos, the first mathematical function we learned después de aprender a contar, after learning how to count, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo recuerdo cuando ya pensaba que sabía todo lo que debía saber, I remember when I thought that I knew everything I needed to know, que los números comenzaban con 0 that numbers started at 0. y de pronto me dijeron, no, hay otros números al otro lado del 0. Then they told me, no, there's more numbers behind the number 0. ¿Cómo es posible? How is that possible? Sí, hay negativo 1, There's negative negativo 1, 2, negative 2, negativo 3. negative Y 3. a veces hay cristianos negativos, negativo Martínez, negativo González, Sometimes negativo those Christians Rodríguez, are negativo negative, Rodríguez. negative Hay de this person, todo. negative that person. Pero no queremos ser de los negativos, we queremos don't- ser de los We positivos. don't want to be negative, we want to be positive. Pero ya que pensaba que sumaba, sabía sumar y sabía restar, But after we learned how, after we felt as though we knew how to count, entonces how me to dijeron, ahora add, tienes que aprenderte las tablas de multiplicar. we then had to learn our multiplication tables. Eso fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. And that was one of the most difficult times in my life. Enseguida me aprendí la tabla del 1. Immediately, I learned my times tables with the number 1. Fácil. Easy. Con la del 2 batallé, With 2, it was a little harder. pero mi mamá y mi papá estaban encima de mis espaldas. But my mom and dad were behind my back. Gracias a Dios solo eran 9. Luckily, I only had to learn up to 9 Llegar a la tabla del 9. to get to the times table of 9. Pero una cosa que la multiplicación nos enseña But one thing that multiplication shows us es que hay mucho más cuando multiplicas que cuando sumas. is that there's a lot, the number's a lot higher when you multiply than Los when you números add. se aumentan más rápido. The numbers multiply faster. Se consigue más cuando algo se multiplica You get more que cuando algo se suma. when you multiply than when you add. Y Dios quiere que nosotros los conozcamos a Él And God wants us to know Him como un Dios de multiplicación. as a God who Porque el multiplies. Dios de la Biblia multiplica las Because the cosas. God of the Bible multiplies Él no things. solo las crea, He doesn't just create them. las He sostiene, doesn't just sustain las them, bendice, and bless them, sino que las multiplica. but He also multiplies them. Y ese es su propósito desde el principio. And that was His purpose since the beginning. Porque Él le dijo a Adán y Eva, vayan y multiplíquense. Because He told Adam and Eve, go and multiply. Y ellos le hicieron caso. And they obeyed Him. Y por eso estamos nosotros aquí. And that's why we are here today. Porque ellos se multiplicaron. Because they multiplied. Yo creo que en este año 2019, And I believe that this year, el 2019, Señor quiere multiplicar cosas en nuestras vidas. the Lord wants to multiply things in our El life. Señor quiere dar un crecimiento acelerado He wants to give us an en accelerated cosas que han growth. ido muy lentas. En cosas que han ido muy And lentas. things that have been going really slow, Cosas que han ido muy despacio. that have been going very slow. Él va a contestar peticiones He wants to answer de prayers manera que nos va a dejar in sorprendidos. such a way that He's going to leave us surprised. Él va a hacer milagros He will do miracles de manera como nosotros no lo esperamos. in such a way we're not going to expect. Pero tenemos que creer But we also need to believe que Él es un Dios de multiplicación. that He is a God that multiplies. Usted dirá, pastor, usted está hablando de dinero, You may ¿verdad? say, Pastor, you're talking about money, aren't you? No, Dios no solo multiplica las bendiciones materiales. No, God does not just multiply material things. Sí multiplica las bendiciones materiales. He does multiply material Yo no sé things. si usted recuerda cuánto ganaba cuando llegó a este país. I don't know if you remember how much you were making when you first got to this country. Pero yo estoy seguro que hoy usted no se gana lo que se ganaba cuando llegó. But I can assure you that you're not making today what you were making back then. En 1982, cuando yo llegué a los Estados Unidos, In 1982, when I came to the United States, yo me ganaba $3.25 I made $3.25 la hora an hour. y trabajaba And I worked 2 horas al día. 2 hours a day. Así que imagínense ese paycheck at the end of the week. So imagine what that paycheck looked like at the end of the week. De eso les cuento en otra ocasión. And I'll tell you more about that at another occasion. Pero a través de los años, But throughout the years, no por mi esfuerzo, not just because of my work no por mi capacidad, or my capabilities, por la misericordia de Dios, but because of the mercy of God en mi vida y en tu vida, in my life and in your life, las cosas fueron cambiando. things began to change. Y lo que ganamos hoy no es una adición And what we make today is not an addition de 3 más 3 más 3 de lo que nos ganábamos of antes. 3 plus 3 plus 3 of whatever it is that we were making Es before. una It's a multiplicación multiple porque Dios es un Dios fiel, maravilloso y because misericordioso. God is faithful and He is merciful. Y Él suplirá todo lo que nos falta. And He provides everything that we lack. No de acuerdo al Banco Central, Not according to the central bank, de acuerdo a sus riquezas en gloria but according en to Cristo His riches Jesús. and glory.
Pero Dios también multiplica las bendiciones espirituales. But God also multiplies spiritual blessings. Y esa es mi oración para ti este año. And that's my prayer for you all today. Que or Dios this year. multiplique su gracia, That He multiply His grace, su paz, His peace, su His misericordia mercy, y su amor. and His love. Porque esas bendiciones que vienen de Dios Because those blessings that come from y God, son espirituales, and they're spiritual, no las podemos comprar en Walmart ni en Costco. we can't buy those things at Walmart or at Costco. No podemos venderlas en la We pulga. can't sell them at the flea market. Cuestan They tanto are so que costly Dios tiene que regalárnoslas a nuestra that God vida has to gift it to us in our para lives que nosotros podamos disfrutarlas. so that we can then enjoy it. Sin embargo, la Biblia también nos enseña The Bible also shows us que Dios nos prospera materialmente that God can prosper us materially, y que Él puede prosperar nuestras bendiciones materiales de manera tangible. and that He can prosper our material things ¿Ya? Que pueden tocarse. that can be touched, tangible things. Y en la Biblia hay 5 milagros. And in the Bible, there's 5 Yo miracles. sé que el tiempo va avanzando y no les voy a mencionar todos los milagros. I'm not going to mention all these miracles, Pero hay 5 milagros de multiplicación, but there's 5 miracles of multiplication, no de cosas espirituales, not of spiritual things, sino de cosas tangibles, but tangible things, de cosas que se podían medir. things that can be measured. Y lo que yo quiero es que al considerar estos milagros, And I want us, as we consider these miracles, veamos que cada uno de ellos tiene una manera we see that each one has a way en la que Dios la realiza. in which God realizes it. Porque si nosotros podemos entender la manera como Dios realiza estos milagros de multiplicación, Because if we can understand how God comes to realize these miracles of multiplication, entonces hoy en día then nowadays podemos prepararnos we can prepare ourselves espiritualmente spiritually e identificar so that we can los identify momentos cuando Dios puede hacer lo mismo en nuestras vidas. the moments where God can do the same thing in our lives. Varios de estos milagros aparecen en el libro de los Reyes. Many of these miracles happen in the book of Kings. Uno sucede en el capítulo 17 del One- primer libro. One happens in chapter 17 No of the tiene que first buscarlo. book of Kings. You don't have to look Lo for puede it. buscar después. You can look for it later. Y el segundo aparece en el capítulo 4, el que acabamos de leer, And the second example happens in the second book of Kings, del chapter segundo 4, libro de Reyes. Del segundo libro de of the Reyes. second book of Kings. En ambas historias In both of these stories, hay un profeta, there's a prophet. hay un representante de Dios. There's a representative of God. Vaya oyéndome y siguiéndome. So hear me and follow me. En ambas In historias both stories, hay una viuda, there is a widow, una persona a quien su esposo murió. a person whose husband died. En ambas historias, estas viudas tienen hijos. In both of these stories, the widows have sons. En una, la viuda que aparece en el capítulo 17 en Sarepta solo tiene un hijo. In the first story in First Kings, the widow only has one son. Vaya viendo el cuadro. So see this graph. En la viuda del capítulo 4 de Segunda de Reyes, ella tiene 2 hijos. And the widow in Second Kings has 2 sons. La primera viuda, The first widow, el profeta la visita the prophet visits her en un tiempo de sequía, in a time of drought, during the time of drought. y le dice, And he says, cocíname una torta. make for me some bread. Este año 2019 yo voy a seguir ese ejemplo. And in 2019, I'm going to follow that example. No se sorprenda si llego a su casa y le digo, Don't be surprised if I go to your house cocíneme una torta. and I say, make for me a torta. No dije tortilla, dije torta. Not a tortilla, but a torta. Y cuando le dice a la viuda, cocíname una torta, When he tells the widow, cook for me a bread, la viuda le dice, ¿cómo voy a cocinarte una torta? the widow answers to him, how am I going to make that for ¿No you? ves cómo estamos viviendo? Don't you see how we're living? No tenemos nada. We don't have anything. Solo nos queda un poquito de harina We only have a little bit of y flour un poquito de aceite. and a little bit of oil. Y voy a hacer una torta pequeña para mi hijo y para mí. And I'm going to make a very small piece of bread for my son and I. Y después que nos las comamos, And then after we eat that, nos vamos a morir. we're going to die. El profeta le dijo, no, And the prophet said, no, no será así. it's not going to happen that way. Prepárame la torta. Prepare me that bread.
Y luego que aquella mujer preparó la torta para el profeta, el pedazo de pan para el profeta Elías, And when the widow prepared that piece of bread for lea el Elias the pasaje prophet, después. Aquella harina y aquel aceite se multiplicaron. that flour and that oil multiplied. Y aquella mujer siguió haciendo tortas y tortas y tortas y tortas. And that woman was making bread and bread Y and había bread. para el lunes, para el martes, para el miércoles. For Monday, for Y había Tuesday, para for enero, Wednesday, para febrero y para For marzo. January, February, and Y no March. llovía. No llovía. And it wouldn't rain. Y había sequía. And there was a drought. Y había hambre. And there was hunger. Pero Dios estaba multiplicando sobre su hogar. But God was multiplying Dios over her estaba dando house. harina. He was multiplying the Dios flour. estaba dando He was aceite. giving oil. Porque Dios había dicho, Because God had said, tú no te morirás. you will not Tú die. haces lo que el profeta Do dice what the prophet says. y la bendición de Dios será sobre tu vida. And the blessing